Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marilena y pertenezco al área de Zacatecas. Antes que nada, agradecer a todos mis compañeros de la estructura por esta invitación a participar en este congreso del 30 aniversario de la fundación de los grupos de amor y servicio. Mil gracias a todos y cada uno de ellos, gracias a mis compañeros del área de Zacatecas que de alguna manera me están apoyando. Bien, mi participación va enfocada a esas 3 preguntas básicas que se nos han hecho hasta este momento. ¿Cómo fue que llegué a Amor y Servicio? Bien, mi llegada a Amor y Servicio fue de una manera muy curiosa, muy sutil. En realidad yo llego en el año del 2004 solamente por curiosidad. Permítanme compartirles que para entonces mi hermana, a quien le agradezco la invitación, por supuesto, ella fue a vivir la experiencia y me invitó. Entonces, pues yo no quería ir, obviamente. Dice por ahí que mi instinto se revelaba así a admitir o aceptar que yo tenía un problema, a pesar de que yo sabía perfectamente que traía una serie de problemas fuertes, serios, problemas en mi ser, en mi persona, en mi mente. Entonces, yo no acepto ir y quien va es mi hijo menor. Para entonces mi hijo tenía 16 años y recuerdo perfectamente cómo yo pensé que iba de fin de semana y pues bueno, acepté que fuera. Pero cuando mi hijo regresa de aquel lugar y veo su cambio total y veo su manera de comportarse, su manera de conducirse, realmente a mí me atrajo grandemente. Me llenó de inquietud, de curiosidad, el saber a dónde había ido. ¿Quién era esa persona o ese personaje que le había ayudado a mi hijo? Cosa que yo jamás había podido hacer. Yo con regaños, yo con golpes, yo con maltratos, yo con gritos, yo llorando, pidiéndole a Dios que me ayudara con mi hijo en ese estado de rebeldía, provocado evidentemente por toda la serie de problemas que yo le había ocasionado, porque yo tengo que reconocer, compañeros, que todos los daños que mis hijos traían era consecuencia de mi forma de ser como madre. Entonces, acepto ir a ese lugar. Lo que no aceptaba ante los demás o ante la gente, porque era mi característica, el orgullo me impedía aceptar que yo necesitaba ayuda, a pesar de que ella había pedido ayuda. Y no encontraba, la verdad es que nunca encontré ayuda. Entonces llego enferma, aniquilada por los golpes y putizas que me puso la vida, deshecha de mi cuerpo, herida por las situaciones emocionales, resentida, lastimada desde una infancia. Obviamente todos mis instintos estaban dañados, absolutamente todos, no había uno que no estuviera dañado, no darme cuenta de ello. Entonces, enferma de la columna, enferma de todo traía. Creo que para mí ya no había puerta segura en donde refugiarme. Ya había agotado absolutamente todas las vías de ayuda para mí. Entonces, dentro de mi mente, para aquel entonces ya existía la fijación y la idea, la decisión de quitarme la vida, ¿no? Cuando yo tomo esa decisión fue precisamente en el mes de enero de aquel año. Yo ya no podía más con esa carga tan terrible que traía, de sentimientos de culpabilidad, de daños emocionales, de malestares físicos, una familia disfuncional, problemas de pareja, problemas con la familia, problemas económicos,
Era una serie de situaciones con las cuales yo ya no podía. Entonces, yo recuerdo perfectamente que voy a ese lugar nada más para saber quién había ayudado a mi hijo, ¿no? Al llegar a aquel lugar, obvio, tal vez como muchos de nosotros, me rehusaba a aceptar, ¿no?, la terapia. Estaba endurecida, traía una costra terrible, un corazón de piedra total, en el cual no entraban ya sentimientos porque mi fe era nula, no creía en Dios y sobre todo, no creía en el ser humano, no creía en nada, ni en nadie, ya nada me podía ayudar a mí. Todo esto va pasando el proceso de la experiencia y yo voy entrándome a ello, ¿no? Cuando tomo con seriedad el vivir mi experiencia plenamente es porque me doy cuenta que mi hijo ya había estado ahí, que mi hijo ya había pasado por lo que yo había pasado, por lo que yo estaba pasando. Entonces, si mi hijo había podido, ¿por qué yo no? Y a partir de ese momento me entrego de lleno a vivirla, a escribir y a empezar a sacar todo ese historial de sufrimiento. Empezar a mirar realmente mi vida desde una infancia carente del amor de mi padre, porque mi padre muere cuando yo soy muy pequeña. Mi madre sale a trabajar, obviamente para mantenernos a todos sus hijos. Y eso me dejó una marca muy grande, ¿no?, en el instinto emocional, siempre buscando el ser aceptada por las personas. Dentro de mi familia padecí también, dentro del vínculo familiar, una familia que pues no éramos una familia integrada. Padecí los peores tratos, los peores golpes, las peores ofensas, humillaciones, vivir en una miseria total y de pobreza, ¿no? En mi casa nunca hubo eres importante, eres valiosa, eres una buena niña, eres bien portada, te queremos mucho o te quiero mucho, jamás, mucho menos un abrazo, ¿no? Y esto me lleva a mí a creer que la vida era así, a creer que Dios para mí no existía, que solamente existía para mis amigas o mis vecinas o mis compañeras de la escuela, porque ellas sí tenían una familia, porque ellas sí tenían un padre y una madre que los cuidaban, que les abastecían de lo necesario para vivir, el alimento simplemente. Y me voy convirtiendo en una niña aislada. Vuelvo a lo mismo, dentro de mi familia fue donde perdí, ¿no?, mi inocencia. Y así crecí, totalmente introvertida, llena de vacío, de soledad, con la huella del abandono, del rechazo, con una profunda soledad y sin creer en Dios, porque Dios, ese Dios del que me hablaban, para mí no existía y mucho menos existía. Si este Dios era castigador y si yo me portaba mal me iba a castigar y yo recuerdo, ¿no?, cómo en una adolescencia yo volteaba a todos lados para ver dónde estaba ese Dios que me estaba vigilando porque me iba a castigar. Y a partir de ahí empecé a entrar a mi mente, pensar, cuando yo sea grande, yo voy a hacer lo que yo quiera. Cuando yo sea grande, voy a vengarme de tal o cual persona y empiezan mis instintos, mi locura a crecer en mi interior, ¿no? Llego a la edad de 16 años y me caso muy niña. Antes de los 17 tengo a mi primer hijo. Yo no estaba preparada para absolutamente nada de eso. Una responsabilidad tan grande como lo es un hijo no era para mí. Un matrimonio establecido tampoco era para mí. ¿Qué podía yo dar a un hombre o qué podía yo dar a un hijo cuando no tenía absolutamente nada para dar? Porque lo único que había recibido
era basura, era maltrato. Entonces, eso fue lo que yo empecé a dar. Obviamente, destruí mi matrimonio. Fui partícipe de un divorcio, de una separación, por infidelidad, obviamente. Y esto conlleva o se reduce a que tengo que dejar a un hijo sin su padre. Cuando yo me había jurado que cuando yo me casara y tuviera mis hijos no iban a vivir como yo. Mis hijos sí iban a tener un padre. Yo no lo tuve. Yo no les iba a dar a mis hijos lo que a mí me dieron. Golpes, hambre, miseria. Y como fuera, yo lo iba a conseguir, así que traté de conseguirlo. ¿De qué manera? Robando, mintiendo, engañando. Y así se fue desarrollando mi vida ya divorciada, con un hijo abandonado, sin padre. Obviamente el padre lo dejó de lado, ya nunca lo vio. Él hizo su vida por su lado y yo la mía. Cuánto error cometí al tomar malas decisiones, al no tener una formación, una educación dentro de los valores, dentro de un amor, dentro de una familia. No culpo, compañeros, yo hoy en día ya no culpo a nadie. Hoy en día mi vida ya está plena. Sé que tuve que vivir todo eso para poder llegar a un grupo de amor y servicio. Porque déjenme compartirles, así empieza mi vida de ingobernabilidad, de alcoholismo. Empecé a beber, a asistir a fiestas, a bares, a bailes. Y era solamente con la finalidad de beber. Yo recuerdo perfectamente cuando tomaba alcohol, para mí era un cambio drástico, era la alegría. Ahí era donde sí podía ser yo, donde yo podía desinhibirme, donde podía platicar, donde podía desplayarme fácilmente. Donde podía incluso tener relaciones de amistad, de compañerismo, de parejas. Y así pasan los años con esa vida de ingobernabilidad y de alcoholismo, ¿no? De perdición. Entonces, llego a la edad de 20, 22 años, encuentro a una pareja, un hombre mucho mayor que yo, 20 años mayor que yo, y yo dije, este es el bueno, ¿no? Este hombre es el que sí me va a dar una familia. Y no sabía, compañeros, que en el fondo de mí yo buscaba el sustituto de mi padre. Yo buscaba al padre en vida, ¿no? Vuelvo a lo mismo, otro error, otra equivocación, otro mal paso. Y cómo tener que llegar a una experiencia y admitir y aceptar, porque empezar a ver en retroceso todas fallas, todas mis faltas, todos mis errores, no fue fácil para mí, compañeros, no fue fácil. Mas, sin embargo, tener que ser honesta y ver todos los errores que cometí me han liberado, mi verdad me hizo libre. Encuentro a ese hombre, él ya traía un matrimonio atrás y empezamos a tener una vida juntos. Tuvimos varios hijos y nuestra vida se volvió un infierno porque no congeniábamos en absolutamente nada, en nada. Intereses y deseos personales fueron los que yo puse dentro de esa relación y precisamente a causa de eso fue que todo se vino abajo. Entonces, vivir otra vez dentro de un hogar lleno de maltrato, de golpes, de limitaciones, de control, de manipulación, todo eso les ocasionó grandes daños a mis hijos, al grado de convertirlos en jóvenes alcohólicos, drogadictos, en niñas depresivas. ¿Cómo no iba a merecer estar dentro de una experiencia, evaluando o autoevaluando mi vida?
Llegar a este lugar para mí fue el parteaguas, fue lo más maravilloso que me pudo haber pasado porque pude por fin sentirme libre, sentirme plena, pude soltar todas esas cargas que traía emocionales y pude de alguna manera concebir un Dios vivo, un Dios amoroso y un Dios misericordioso, ¿no? Ese que ustedes me enseñaron, ese Dios que te da la mano y que te dice, adelante, tú puedes. Eres mi hija amada. De alguna manera dentro de mi compartimiento ya les compartí quién me invitó. Obviamente fue el ejemplo que mi hijo trajo consigo después de vivir su experiencia y llegar a esta experiencia y convencerme de que esto era y estaba diseñado para mí, ¿no? Por mi forma de vivir, por mi manera de comportarme ante la sociedad, ante la familia. Creo que el hecho de quedarme dentro de Amor y Servicio, el por qué quedarme, la verdad para mí no fue fácil el hecho de quedarme, porque ya después de vivir la experiencia, yo consideraba salir y reconstruir mi vida, reconstruir mi familia. Pensé que por haber destruido yo absolutamente todo, yo tenía la capacidad de hacerlo yo sola. Y tomé la decisión de ya no regresar al grupo y obviamente ni a la experiencia, ¿no? Pero cómo empiezan de alguna manera nuevamente los compañeros a invitarme, es que vamos al grupo, es que mira, esto te va a hacer falta, es que la experiencia solamente fue el inicio de una nueva vida, la cual vas a empezar a trabajar para que empieces a hacer los cimientos de esa vida nueva que tú vas a edificar, ¿no? Y así lo hice, compañero, empecé a ir, ¿no? Yo quería y pretendía estar libre, volver a reconstruir mi familia y mi negocio y mi casa y mi pareja y mis relaciones interpersonales con mi madre, con mis hermanos. Pero definitivamente pues tuvo que llegar nuevamente un segundo mensaje de un compañero y compañera del grupo, a quienes les agradezco infinitamente donde quiera que estén, que Dios me los bendiga, porque esto me hizo adentrarme a los pasos, adentrarme a la agrupación y permanecer solo por el día de hoy. En aquel entonces me dijeron, este es un trabajo que te va a durar para toda la vida, y yo decía, no, ¿cómo toda la vida? Discúlpenme, pero yo no quiero toda la vida estar dentro de una agrupación. Yo quiero tener una vida social, yo quiero tener cambios en mí. Y los únicos cambios que encontré y más positivos fue estar dentro de una agrupación y dentro de una experiencia, compañeros. El encontrar el servicio, el encontrar esa sensación de descanso, de tranquilidad que te da cuando te desvelas por alguien, cuando compartes tu vida a alguien, capa abierta, es una sensación indescriptible que solamente dentro de Amor y Servicio se puede sentir. Yo estoy segura que ustedes pueden sentir en este momento que efectivamente el servir a alguien es lo más gratificante que puede haber. Y es por eso por lo que estoy aquí, compañeros, por eso permanezco, solo por el día de hoy. Para concluir con este compartimiento, decirles que les agradezco infinitamente a los líderes, a los compañeros de la estructura por este evento tan importante, por estos 30 años, por haber dicho que sí en su momento y por permanecer dentro a pesar de las adversidades. A todos y cada uno de mis compañeros que estuvieron antes de que yo llegara, que Dios los bendiga siempre y que Dios nos permita seguir adelante, ¿no? Por los que vienen tras de nosotros. Que Él nos mantenga unidos por siempre. Sigan adelante, compañeros, porque hay mucha gente que aún los necesita. Gracias, de verdad. Y otra cosa más que felicidades. Gracias.